Bueno, tarea uno: análisis de los conceptos asociados al riesgo y su gestión. Presentación. Bueno, mi nombre es Anderson Ferney Solano Pinto, tengo 32 años, estudio actualmente la especialización en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, una especialización en gerencia de procesos logísticos en red de valor. Actualmente curso el segundo semestre. Soy ingeniero industrial, egresado de la UNAD también. eh, y actualmente me desempeño como supervisor de producción en una empresa en la ciudad de Cúcuta dedicada a la fabricación de revestimiento para cerámico para piso y pared. Bueno, abordando la temática del curso, gestión de riesgos en red de valor, iniciamos con lo que es la definición del riesgo. Bueno, de todo el material bibliográfico encontrado en la unidad, con el que yo más siento una afinidad, con el que más pues eh, me parece como la definición de riesgos más puntuales, con la que hace el Instituto Interno de Auditores, que es un instituto pues internacional, eh, que está pues ubicado en Florida, en los Estados Unidos, que se dedica pues inicialmente más que todo pues a las auditorías internas y pues ofrece alineamientos para la gestión de riesgos también. Ellos definen el riesgo como la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de los objetivos. El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad. Bueno, más adelante tomaremos en cuenta por qué me identifico más con esta definición de riesgo. Bueno, en la clase de riesgo, los riesgos los podemos clasificar en dos grandes tipos de riesgo, ¿no? Dos grandes clasificaciones, la cual es el riesgo especulativo y los riesgos puros. Los riesgos especulativos se subdividen a su vez en riesgos técnico-económicos, que pueden ser como pues las inversiones en nuevos equipos, el riesgo de invertir en nuevos equipos, en nuevas tecnologías en una empresa, los riesgos mercadológicos, que son pues están sujetos a la variación, a la variación del mercado, a la aparición de nueva competencia, de nuevos productos, socioeconómicos, pues que tienen que ver con toda la variación también de la sociedad, de los clientes, de aparición de nuevas modas, nuevas tendencias, los financieros bancarios que pues van bastante arraigados con el tema de préstamos, de financiación por parte de los bancos, políticos y legislativos, que están directamente asociados pues, con la actividad política, con la actividad gubernamental, la aparición de nuevas políticas, nuevas reformas o nuevos gobiernos en los países o en la región donde se encuentra la empresa, ¿no? Y pues por otra parte tenemos los riesgos puros, que son pues riesgos asociados directamente a cinco aspectos, que son pues el personal, que es afectación directamente a las personas, el físico, que es afectaciones a todos los bienes materiales, que hace parte de la organización, de responsabilidad civil, que es los riesgos que puede generar pues una organización a los terceros, a vecinos, al medio ambiente, a terceras personas, pérdidas financieras que pues pueden estar muy relacionados con los tres anteriores, pues debido a que por cualquiera de la materialización de cualquiera de estos riesgos, la empresa puede tener un ceso de actividades, y eso puede ocasionar una pérdida financiera. Y los políticos sociales, como pues huelgas, guerras, eh, guerras políticas sociales, estallido de una, de una revolución o temas ya más enfocados al desarrollo social del lugar, de la nación. Bueno, por otra parte tenemos la clasificación de los riesgos, ¿no?
La clasificación de los riesgos se divide en cuatro grandes partes, ¿no? Que es, por una parte tenemos por la naturaleza de los riesgos, de los intereses que afectan, ¿no? Eh, pues tenemos tres grandes partes, ¿no? La integridad de las cosas, los eh, intereses patrimoniales y los intereses personales. Esta parte pues se enfoca mucho en cuando digamos se materializa el riesgo, cómo lo dividimos dependiendo de a qué personas o a qué intereses está afectando este riesgo. Según el origen del riesgo, podemos tener orígenes externos, internos, orígenes humanos, jurídicos, entre muchas otras orígenes. Y pues hace referencia, como su palabra lo dice, al origen, qué origina el riesgo, cuál es el origen, cuál es la causa raíz pues, de que se origine este riesgo. Según la mutabilidad del peligro, cómo el peligro va desarrollándose. Puede desarrollarse de forma constante, quiere decir que se mantiene la misma intensidad de riesgo, de forma progresiva. El riesgo puede ir aumentando su intensidad, de lo contrario podría ser un riesgo decreciente que va disminuyendo su intensidad, eh, y según su efecto al realizarse el riesgo, ¿no? El efecto hace referencia a pues, las consecuencias que puede ocasionar el riesgo después de haberse materializado. Puede ser un efecto pues, parcial, tenemos total, catastróficos, ordinario, evolutivo, pues, instantáneo, que es de referencia a las consecuencias inmediatas de los riesgos. Ahora por su parte, pues también tenemos, vamos a hablar de las consecuencias de los riesgos, que hace referencia pues, a las pérdidas directas o daños materiales. Son pues daños materiales debidos a los daños causados, a lo que se genera cuando se materializa el riesgo. Las pérdidas indirectas pues son pérdidas que se generan en reacción a un primer daño. Recuerdo que el libro hacía referencia, por ejemplo, a cuando, cuando se daña pues el efecto principal es el daño a equipos de refrigeración, y los daños indirectos son pues digamos se dañan los alimentos o los materiales que teníamos y que necesitaban de esa refrigeración. Eso serían pues pérdidas indirectas, y según su impacto, ¿no? Pues podríamos clasificarlos entre pequeñas, medianos, grandes, graves o muy graves. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a hablar de los riesgos en la empresa. Los riesgos en la empresa podemos tener, vamos a hablar de los activos en riesgo. La empresa pues los enumera como riesgos materiales, que son todo tipo de riesgos, todo tipo de materiales, todo tipo de bienes que posee la empresa. Estamos hablando de su infraestructura, de equipos, herramientas, inmuebles, todo ese tipo pues, de materiales. En su segunda parte hablamos de los bienes activos inmateriales. Estamos hablando de información, de otros aspectos importantes como lo es también la imagen de la empresa. Nuevamente pues hablamos de activos a terceros. Estamos hablando también nuevamente de terceras personas, de afectaciones al medio ambiente. Y por último tenemos personas, que hace referencia a todo pues personas al servicio, que están al servicio de la empresa, contratistas, eh, clientes, proveedores, y los trabajadores pues, directos de la compañía. Factores o fuentes de riesgo. Los factores o fuentes de riesgo pues los identificamos debido a su causa, ¿no? Pues a su causa y dependiendo de la empresa también, ¿no? Las causas, nuevamente, pues, qué es lo que causa la fuente de riesgo, y dependiendo de la empresa, porque eh, dependiendo también de la empresa, de su actividad económica, vamos a clasificar o vamos a tener una cierta cantidad de riesgos que tenemos en una empresa y que no la vamos a tener en otra. Por ejemplo, una empresa dedicada
a la venta de, de textiles, no va a tener los mismos riesgos que una empresa de producción, de, por ejemplo, de materiales de la construcción. ¿Sí? Son, pues, corren riesgos completamente diferentes. La clasificación de los riesgos en la empresa, clasificamos los riesgos también como daños a daños patrimoniales, como lo decíamos anteriormente, pues todos los bienes que obtiene la empresa, daños a personas, a la responsabilidad civil también que genera la empresa y los daños financieros. Bueno, ahora vamos a hablar de la actitud frente al riesgo. Hay enumeradas 5 actitudes que lo nombra el libro, que es ignorarlos, evitarlos, prevenirlos, asumirlos y transferirlos. Ignorarlo hace referencia como pues a que sabemos que está ahí, pero pues no prestamos atención, no hacemos que no existe. Evitarlos es cuando pues preferimos no realizar una actividad o preferimos no llevar a cabo algo solamente pues para no arriesgarnos, no cometer de pronto por el miedo de que no se efectúe ese riesgo. Prevenirlos es cuando ya pues empezamos a tomar acciones para poder pues desarrollar la actividad, pero teniendo en cuenta el riesgo y tomando precauciones antes de realizarlos. Asumirlos es ya es un poquito más avanzado, ya es asumir que tenemos ese riesgo de que está presente en nuestra actividad. Y ya por último, que pues lo ideal es transferirlos, es pues, dejar los riesgos a personas especializadas, dedicadas especialmente a este tipo de actividades o este tipo de actividades preventivas, ¿no? También pues frente al tipo de riesgo, nosotros clasificamos el riesgo en dos grandes magnitudes, que es cuando el riesgo genera una amenaza, que es cuando se destruye el valor, o cuando se genera una oportunidad. Entonces aquí es donde decía yo que por eso me tenía más afinidad por la definición de riesgo del Instituto Interno de Auditores, porque es que el riesgo no simplemente nos puede ocasionar a nosotros una pérdida o una amenaza, no siempre el riesgo es negativo. También a veces asumimos el riesgo como algo positivo porque dependiendo de sus consecuencias, de su pues, materialización, también puede generarnos una oportunidad. Entonces, frente a eso, frente a las amenazas, tenemos el incumplimiento, el daño y el control. Esas son pues lo que se presenta cuando tenemos una amenaza, un riesgo que nos genera una amenaza. Cuando es una oportunidad, lo que debemos es pues aceptarlo, ¿no? Aceptarlo y tomar las mejores medidas para aprovecharla de la mejor manera esta oportunidad. Ahora hablamos de la gestión de riesgos. La gestión de riesgos son todo ese tipo de actividades que nosotros realizamos con el fin de gestionar los riesgos, de minimizarlas, como decíamos anteriormente, minimizar las consecuencias y aprovechar al máximo las oportunidades. Esto se genera en muchísimos ámbitos. Estamos hablando de ámbito en la gestión de riesgo territorial, estamos hablando de las sociedades, de estados y regiones en general. También la gestión se ve del riesgo empresarial. Estamos hablando de procesos, proyectos, organizaciones, todo dentro de un marco empresarial, y la gestión de riesgo personal. Pues eso sí ya pues más a lo que hemos venido hablando, es más al riesgo de las personas, de la prevención y pues, el cuidado de las personas. ¿Listo? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.